Capítulo 1. Un mundo congelado. El paisaje era un páramo blanco, sin fin. Ni montañas, ni mares, ni desiertos. Solo glaciares, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cordilleras enteras sepultadas bajo kilómetros de hielo. El viento arrastraba navajas de escarcha que cortaban la piel como cristales diminutos. No había amaneceres claros ni atardeceres cálidos. Solo un cielo perpetuamente nublado, de un gris apagado, como si el sol hubiera decidido ocultarse para siempre tras un velo de cenizas. Era irónico. Allí, en el punto donde la tierra debería ser más cálida, la franja ecuatorial, ahora reinaba un frío tan brutal que hacía parecer el viejo Polo Sur un sitio tropical. El mundo entero estaba congelado y la humanidad reducida a un puñado de sobrevivientes. Todo había comenzado 50 años atrás. Capítulo 2. El incidente. Nadie lo vio venir. Un pico de energía, registrado por los instrumentos de un observatorio geotérmico en esa misma región ecuatorial, liberó una reacción en cadena. Algunos lo llamaron el latido del planeta, otros la descarga madre. La ciencia nunca llegó a un consenso. Lo único seguro fue el resultado. En menos de un mes, el clima del planeta se desplomó, desiertos convertidos en tundras, selvas sepultadas bajo capas de nieve, mares enteros que se congelaban hasta el lecho. El colapso no fue lento, fue un derrumbe vertical. Ciudades enteras murieron atrapadas en olas de hielo, familias congeladas en las carreteras tratando de huir, millones cayendo en la desesperación mientras buscaban calor en las hogueras improvisadas. La mayor parte de la humanidad pereció. Lo poco que sobrevivió se refugió en la franja ecuatorial, y aún así el frío seguía avanzando. Capítulo 3. El proyecto imposible. En los primeros años del desastre, los gobiernos intentaron soluciones tradicionales, reactores masivos para calentar ciudades, naves subterráneas para migrar bajo tierra, satélites con espejos para redirigir la luz solar. Todo fue inútil. El frío siempre ganaba. Fue entonces cuando un grupo de científicos, desesperados, planteó lo imposible: una máquina del tiempo. Al principio sonó a locura, pero en un mundo que agonizaba, lo absurdo era lo único que quedaba. Y hubo una ventaja inesperada. Las bajas temperaturas permitían que los ordenadores cuánticos, que requerían un nivel extremo de refrigeración, pudieran funcionar bajo el hielo eterno. Con ese problema resuelto de manera natural, décadas de cálculos, experimentos fallidos, prototipos destruidos y sacrificios culminaron en un único dispositivo, un puente de energía destinado a lanzar a una persona al pasado. El objetivo era simple, en apariencia y en monstruosa realidad: enviar a un voluntario 50 años atrás, justo antes del incidente, para impedirlo. Capítulo 4. El elegido. El elegido fue el Dr. Ethan Hall, físico cuántico, uno de los arquitectos del proyecto. No porque quisiera el honor, sino porque nadie más se atrevió. El día señalado, Ethan observó la sala principal del complejo, un espacio vasto, con generadores rugiendo bajo el hielo, pantallas parpadeando con cifras imposibles de entender, y un único círculo en el centro, el portal. Cada paso que dio hacia él le pesó como plomo. No había garantía de éxito, no había garantía de regreso. Si lo logro, dijo en voz baja, más para sí que para los demás, todos tendremos un futuro. Si fallo, no habrá nadie para recordarlo. La máquina se activó. El aire vibró con un zumbido grave. Columnas de energía danzaron como relámpagos contenidos en vidrio, y en un instante, Ethan desapareció. Capítulo 5. El shock del pasado. Despertó de golpe, como quien sale de un sueño febril.
La luz era insoportable. Un sol radiante bañaba la tierra con calor. El aire era espeso, húmedo, cargado de aromas de vegetación. Pájaros cantaban en lo alto, insectos zumbaban, hojas verdes se mecían con la brisa, y Ethan cayó de rodillas jadeando. Dios está vivo. Todo esto aún está vivo. El contraste lo destrozó. Venía de un mundo donde los únicos colores eran blanco y gris, donde el viento era un cuchillo y el silencio lo llenaba todo. Y ahora estaba allí, rodeado de vida, calor, ruido, exceso. Lloró. No pudo evitarlo. Pero el reloj corría. Tenía apenas una semana antes de que ocurriera el evento. Una semana para detenerlo. Capítulo 6. El descubrimiento. Los primeros días fueron un caos. Ethan, con ropas térmicas demasiado pesadas, caminaba como un fantasma en medio de aldeas que aún no conocía el fin del mundo. Sus intentos de explicar quién era y de dónde venía solo despertaban sospechas. Logró llegar al observatorio donde todo comenzó, un centro geotérmico ubicado justo en la línea ecuatorial. Allí, según los registros del futuro, se produciría el pico de energía que congelaría el planeta. Pero al revisar los sistemas, al estudiar los reactores, Ethan comprendió una verdad aterradora. El evento no iba a ocurrir por accidente. El evento iba a ocurrir por él. Los cálculos mostraban una anomalía cuántica inestable, una onda de energía que no existía hasta que él viajó atrás en el tiempo. El portal, al abrirse, había desatado la semilla del desastre. Él no había venido a evitar la glaciación. Él la había creado. Capítulo 7. La carrera contra lo inevitable. La semana transcurrió como una pesadilla. Ethan intentó sabotear el reactor, pero cada intento solo reforzaba la anomalía. Intentó destruir los archivos, pero alguien siempre los reconstruía. Intentó huir, pero la onda crecía, alimentada por su mera presencia. Entendió que no podía escapar, el tiempo lo había atrapado en un bucle. El día del evento llegó. El reactor rugió como un dios despierto. Una luz cegadora atravesó la tierra y el cielo. Una onda expansiva invisible recorrió el planeta entero. Ethan cayó de rodillas mientras el aire se enfriaba de golpe, mientras las aves caían muertas del cielo, mientras la humedad del ambiente se convertía en escarcha en cuestión de segundos. La glaciación había comenzado, y todo por su culpa. Capítulo 8. El último recurso. El Dr. Hall sobrevivió. No sabía si por castigo o por destino. Vagó durante días por un mundo que comenzaba a congelarse, viendo aldeas colapsar, familias morir en carreteras cubiertas de nieves, océanos endurecerse como vidrio. Y entonces lo comprendió. No podía detener el evento, pero podía preparar a la humanidad para sobrevivirlo. Se dedicó a construir refugios, a levantar búnkers en cuevas profundas, a guiar a quienes quisieran escucharle. Escribió manuales de supervivencia, dejó planos de generadores, almacenó semillas y recursos. No era salvación, era una tregua, una esperanza mínima en un mundo condenado. Ethan trabajó hasta que sus manos sangraron, hasta que su cuerpo cedió al frío, y mientras las tormentas de nieve cubrían el cielo, su último pensamiento fue amargo y claro. No había corrido contra el fin del mundo, había corrido junto a él. Capítulo 9. Epílogo. 50 años después, en un planeta helado, un grupo de sobrevivientes encontró los restos de los refugios que Hal había construido. Allí hallaron herramientas, escritos, provisiones, entre ellos una frase grabada en una placa metálica. No pude evitarlo, solo pude darles tiempo.